Hola, hola, bienvenidos a todos ustedes al final de esta semana, día viernes 28 de mayo del 2021. Estamos en nuestra edición número 148, cerca, muy cerca de la mitad del año. Gracias a Dios por su fidelidad y porque siempre nos ha sostenido en este tiempo para poder compartir con ustedes esto que es nuestra pasión. La palabra de Dios, leerla, aprender de ella y por supuesto compartirla, que es lo que hacemos a través de este humilde proyecto. Así que sin más rodeos, les invito a compartir nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula ¿Cómo responder al conflicto? La gacela saltarina es un antílope parecido al venado que normalmente está muy alerta a los depredadores. Sin embargo, recuerdo una vez haber visto un documental sobre vida salvaje que había filmado a dos gacelas luchando entre sí en el desierto de Kalahari. Mientras ellas se dejaban absorber en la lucha, no notaron que el león rondaba a su alrededor esperando su oportunidad de atacar. Mientras lo veía, vino a mi mente una imagen de la iglesia. Cuando en la iglesia luchamos entre nosotros, nos volvemos muy vulnerables al ataque. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar, dice 1 de Pedro capítulo 5, verso 8. Cuando Dios te llama a seguirlo, Él no te llama a una vida de comodidad. La vida en la tierra implica muchas batallas. En todas ellas Dios promete la victoria a través de Jesucristo. Nunca habrá un momento en tu vida terrenal en que todo sea perfecto. Siempre habrá desafíos, dificultades, problemas que resolver. Sin embargo, hay momentos en los que estos se intensifican y parecemos estar bajo ataque. Martin Luther King dijo que la verdadera medida de un hombre no es cómo se posiciona ante los momentos de comodidad y de conveniencia, sino qué actitud toma ante los momentos de desafío y controversia. Proverbios capítulo 13 nos habla sobre evita las peleas innecesarias. El autor de Proverbios propone y pone en contraste a los sabios. Él dice, la sabiduría está con quienes oyen los consejos. Verso 10. Con los necios. El necio, él habla y dice, el necio detesta alejarse del mal. No debe sorprendernos que experimentemos conflictos. En particular, en este pasaje vemos dos ejemplos. Número 1, peleas. El orgullo solo genera contiendas, dice el verso 10. La pelea es una de las experiencias más agotadoras de la vida, ya sea en el matrimonio, entre amigos, con colegas o en la iglesia. Aquí vemos que una de las causas de las peleas puede ser el orgullo. Si estás dispuesto a admitir tus errores y tus fallos con humildad, puedes evitar muchas peleas. Otra clave es escuchar atentamente a los demás. Ciertamente la soberbia producirá contienda, pero los que admiten consejo, con ellos está la sabiduría, dice el verso 10. El segundo ejemplo que vemos aquí en este pasaje son las decepciones. La esperanza frustrada aflige el corazón, dice el verso 12. O, como indica la Biblia en su traducción de Message o el mensaje, la decepción incesante te aflige el corazón. Este es otro tipo de ataque que es repugnante. Cuando hemos tenido una visión por algo y se detiene o cuando nuestros planes se atrasan debido a algún ataque o desilusión, la decepción incesante hace que se enferme el corazón. Luchamos con nuestros propios planes y nuestras circunstancias. Por otro lado, no hay nada más satisfactorio que perseverar y ver parte de tu visión cumplida. El deseo cumplido es un árbol de vida. El deseo cumplido endulza el alma, dice el verso 19. En medio de todos los ataques de la vida, hay momentos de gran gozo, plenitud y satisfacción.
Juan capítulo 18 nos dice: confía en que Dios puede sacar lo bueno del mal. A veces la culpa de que el conflicto entre nuestras vidas es solo nuestra. Sin embargo, no siempre es necesariamente el caso. Los ataques contra Jesús no ocurrieron como resultado de su propio pecado o fracaso. Más bien, fueron el resultado de la maldad, pero Dios los usó para bien, como dice el verso 14. Una vez que hubo orado por la unidad, Jesús se adentra en el mundo del conflicto. Solo y desprotegido, lleno de amor y bondad, Jesús es arrestado y condenado a muerte. Él da su vida para dar vida. Y tiene que afrontar varias cosas. La primera, la traición. Este fue un momento terrible en la vida de Jesús. Su amigo y discípulo Judas, con quien había pasado 3 años, estaba yendo a la cabeza de un destacamento de soldados y algunos guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos que arrestan a Jesús. No hay nada más doloroso que un ataque de parte de un amigo o un colega. La respuesta noble de Jesús es ejemplar. Se mantuvo en calma, rehusó usar la violencia y tuvo un extraordinario autocontrol. Jesús, para proteger a sus discípulos, afronta al grupo de poderosos hombres armados traídos por Judas. Refrena el intento de Pedro de recurrir a la violencia por defenderlo, pues no requiere resolver aquel conflicto usando los caminos del mundo. Lo segundo que tuvo que enfrentar Jesús fue los malos tratos. Las propias autoridades que debían haber estado protegiendo a los inocentes se unieron en el ataque contra Jesús. Arrestaron a Jesús y lo ataron, dice el verso 12. Lo llevaron primero a Anás, luego a Caifás. De pie ante el sumo sacerdote y todavía atado, Jesús es golpeado en la cara. Si Jesús fue tratado de esta manera, no debemos sorprendernos si de vez en cuando nos vemos atacados por aquellos con autoridad, ya sea gente religiosa o del mundo. La tercera cosa que tiene que afrontar Jesús es la negación. La negación de Pedro no vino de un corazón malvado, sino simplemente de la debilidad humana. Cuando se le preguntó si era uno de los discípulos de Jesús, respondió: no, no lo soy. Entiendo totalmente cómo Pedro pudo negar a Jesús a pesar de tener todas las mejores intenciones. A veces, de hecho, y he dicho muchas cosas en retrospectiva que eran pura cobardía. La realidad es que Jesús tiene control total de la situación. Él sabía todo lo que iba a suceder y actuó para cumplir su propia oración en el capítulo que leímos en el día de ayer. Jesús fue a su muerte a beber el trago amargo que el Padre le daba a beber, pagando el castigo por nuestro pecado y maldad. Jesús pagó la pena por nosotros. Era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo, como dice el verso 14. La muerte de Jesús es en lugar de Pedro y de cada uno de nosotros. Se enfrenta al ataque de la muerte y el juicio para que tú no tengas que hacerlo. Jesús se deja atar para que pueda ser desatado y liberado. Samuel capítulo 21 y al 23 nos habla de fortalecerse mutuamente. Y aquel fue un periodo intenso de conflicto para David. Como vimos aquí anteriormente con el rey Saúl, los celos nunca parecen aliviarse una vez que se apoderan de una persona. Condujeron a Saúl a realizar cada vez más actos perversos a sangre fría. No se pestañeó al destruir una ciudad llena de sacerdotes. David tuvo que recurrir a todos los engaños para evitar los ataques. Comió pan en la presencia de Dios, fingió perder la razón y se unió a un grupo de personas que estaban en apuros, cargados de deudas y amargados. Sin embargo, vemos en este pasaje las cualidades que florecieron en David incluso cuando estaba bajo ataque. La número 1, lealtad. David tenía reputación de ser una persona fiel.
lo dice el verso 14. Y era muy respetado. David y Jonatán fueron completamente leales el uno al otro. Jonatán fue a ver a David en Orés y lo animó a seguir confiando en Dios. Si tenemos en cuenta que él podría haberse visto como heredero del trono, la actitud de Jonatán hacia David fue extraordinaria. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo, le dijo a David. Estaban completamente comprometidos el uno con el otro. Los dos hicieron un pacto en presencia del Señor, nos dice el verso 18. No hay nada que ayude más en tiempos de conflicto que la lealtad de nuestros amigos y familiares. Ellos pueden ayudarte en tiempos difíciles. Y cuando estás bajo ataque, pueden ayudarte con su lealtad y apoyo para encontrar fuerzas en Dios. Lo segundo que vemos es la oración. ¿Cuál es tu primer punto de apoyo cuando los conflictos llegan a tu vida? Como dice Joyce Meyer, cuando hay problemas, ¿corres al teléfono o corres al trono de Dios? En aquella etapa de su vida, David había aprendido la vital importancia de consultar al Señor antes de tomar decisiones. Cuando fue atacado una y otra vez, David consultó al Señor. En este sentido, los ataques pueden acercarte a Dios. Una de las estrategias de la historia es que, al igual que aquellas dos gacelas, el pueblo de Dios, en vez de luchar contra el enemigo real, pelea entre sí. Esto le dio a los filisteos la oportunidad de atacar. Todavía hoy la iglesia corre peligro de hacer lo mismo. Dios puede tomar algo que Satanás usa para el mal y la división y convertirlo en algo bueno. Dios usó el ataque de los filisteos para rescatar a David. Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió para enfrentarse con los filisteos. Sería maravilloso si la iglesia disolviera sus luchas internas y en unidad se enfrentara a los verdaderos enemigos que amenazan con destruir nuestro mundo, como la injusticia, la trata de personas, las enfermedades y la pobreza. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Proverbios, capítulo 13, versos 10 al 19. El orgullo solo causa problemas, pero la sabiduría está con los que oyen consejos. Las riquezas mal habidas se acaban rápido, pero el que ahorra las aumenta poco a poco. Cuando se pierde la esperanza, se debilita el corazón, pero un deseo alcanzado es árbol de vida. El que no obedece el mandato pagará por ello. El que lo respeta será recompensado. Las enseñanzas del sabio dan vida y salvan de los lazos de la muerte. La gente sensata es apreciada, pero la vida es dura para los desleales. El inteligente piensa antes de actuar, pero el bruto exhibe su ignorancia. El mensajero perverso trae problemas, pero el mensajero leal trae soluciones. El que desprecia la corrección tendrá pobreza y deshonra, pero el que la acepta ganará el aprecio de la gente. El deseo cumplido produce alegría, pero el insensato odia alejarse del mal. Juan capítulo 18, versos 1 al 24. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus seguidores y cruzaron el arroyo del Cedrón. Allí había un huerto a donde entró con sus seguidores. Judas, el que traicionó a Jesús, ya conocía ese lugar porque Jesús se reunía con frecuencia allí con sus seguidores. Él fue allí con un grupo de soldados romanos y guardias del templo, enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Llevaban lámparas, antorchas y armas. Entonces Jesús, como ya sabía lo que iba a suceder, salió y les dijo: ¿A quién buscan? Ellos respondieron: a Jesús de Nazaret. Él les dijo: yo soy. El traidor Judas ya estaba con ellos. Cuando les dijo: yo soy, se echaron para atrás y se cayeron. Entonces de nuevo Jesús
les preguntó: ¿a quién están buscando? Dijeron: a Jesús de Nazaret. Jesús contestó: ya les dije que yo soy. Así que me están buscando, dejen ir a estos hombres. Él dijo esto para que se cumpliera lo que habían dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó la espada que tenía y le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote, uno llamado Malco. Jesús le dijo a Pedro: coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no debo beber la copa que el Padre me dio? Entonces el grupo de soldados, el comandante y los guardias judíos arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a Anás, quien era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de ese año. Caifás era el que les había dicho a los líderes judíos que era mejor que un hombre muriera por todo el pueblo. Simón Pedro y otro seguidor iban detrás de Jesús. El otro seguidor era conocido del sumo sacerdote, así que entró con Jesús al patio de la casa del sumo sacerdote. Pero Pedro se quedó afuera cerca de la puerta. Luego el otro seguidor, el que era conocido del sumo sacerdote, salió para hablar con la muchacha que cuidaba la puerta e hizo entrar a Pedro. Entonces la muchacha le dijo a Pedro: ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? Pedro respondió: no, yo no. Los siervos y los guardias habían hecho una hoguera con carbón porque hacía mucho frío y se estaban calentando. Pedro también estaba con ellos y se calentaba. Entonces el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus seguidores y sus enseñanzas. Jesús le contestó: yo siempre hablé abiertamente a todo el mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el área del templo donde todos los judíos se reúnen. Nunca dije nada en secreto. ¿Por qué me hacen esas preguntas? Pregúntenles a los que me han oído. Seguro que ellos saben lo que les dije. Cuando dijo esto, uno de los guardias del templo que estaba parado cerca de Jesús le dio una bofetada y le dijo: ¿cómo te atreves a responderle así al sumo sacerdote? Jesús le contestó: si dije algo malo, dile a todos qué fue lo malo que dije. Pero si les dije que lo que es cierto, ¿por qué me pegas? Después Anás envió a Jesús atado a donde estaba Caifás, el sumo sacerdote. Primera de Samuel, capítulo 21. David se fue al pueblo llamado Nob para ver al sacerdote Ahimelech, y Jonatán regresó al pueblo. Al llegar David a Nob, Ahimelech salió a su encuentro. Él temía por David y le preguntó: ¿por qué estás solo? ¿Por qué no viene nadie contigo? David respondió: cumplo una orden del rey, y me dijo que no le dijera a nadie sobre esta misión, que nadie debería saberlo. Les dije a mis hombres dónde encontrarme. ¿Qué tienes de comer? Dame 5 piezas de pan o lo que tengas de comer. El sacerdote le dijo a David: aquí no tengo pan común y corriente, pero sí tengo algo de pan sagrado. Tus oficiales lo pueden comer si no han tenido relaciones sexuales con ninguna mujer. David le respondió: no hemos estado con ninguna mujer. Mis hombres mantienen su cuerpo puro cada vez que salimos a la batalla, aún en misiones ordinarias. Y especialmente hoy, que nuestra misión es extraordinaria. Como no había más que el pan sagrado, el sacerdote le dio a David ese pan. Era el pan que los sacerdotes ponían en la mesa sagrada ante el Señor. Todos los días lo quitaban y lo cambiaban por pan fresco. Ese día estaba allí uno de los oficiales de Saúl llamado Doeg el edomita, que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Él era el jefe de los pastores de Saúl. David le preguntó a Ahimelech: ¿tienes alguna lanza o espada por aquí? El asunto del rey es muy importante. Tengo que irme deprisa y no traje mi espada ni ninguna otra arma. El sacerdote respondió: la única espada que hay aquí es la de Goliat, el filisteo que mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelta en un paño. Puedes tomarla si quieres. David le dijo: dámela. No hay como la espada de Goliat. Ese mismo día, David siguió huyendo de Saúl y se dirigió a Aquis, rey de Gad.
Los oficiales de Aquis dijeron: «Este es David, el rey del país, de quien cantan los israelitas. Por él bailan y cantan. Saúl mató a miles, pero David mató a 10.000». David ponía mucha atención a lo que decían, pues tenía miedo de Aquis, rey de Gad. Así que David se hizo pasar por loco frente a Aquis y a sus oficiales mientras estaba con ellos. Hacía garabatos en las puertas, dejaba que la saliva le corriera por la barba. Aquis les dijo a los oficiales: «Miren nada más, este hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? Ya tengo suficientes locos, no necesito ni uno más que venga a hacer sus locuras delante de mí. No dejen que entre a mi casa nunca más». Primera de Samuel capítulo 22. David salió de Gad y escapó hacia la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y parientes se enteraron de que David estaba en Adulán, fueron a verlo. Muchos se unieron a David. Unos estaban metidos en algún problema, otros debían mucho dinero y algunos no estaban satisfechos con la vida. Alrededor de 400 se unieron a David y él se convirtió en su líder. David se dirigió a Mizpa en Moab y le pidió al rey de ese lugar: «Deja que mis padres vengan a vivir con ustedes hasta que yo sepa que Dios tiene planeado para mí». Así que David dejó a sus padres con el rey de Moab y se quedaron allí mientras David estaba en la fortaleza. Pero el profeta de Gad le dijo a David: «No te quedes en la fortaleza, ve a la tierra de Judá». Así que David se fue de allí y se internó en el bosque de Jared. Mientras estaba sentado a la sombra de un árbol en la colina de Gibeá, Saúl se enteró de que su ejército había oído de David y sus hombres. Con su lanza en la mano se dirigió a los oficiales que estaban a su alrededor. «Escuchen bien, hombres de Benjamín. ¿Creen que el hijo de Isaí les dará campos y viñedos? ¿Creen que un hombre de Judá les dará ascensos y los hará oficiales de centenares y de miles de hombres? Ustedes están conspirando contra mí. Han hecho planes en secreto. Ninguno de ustedes me advirtió sobre mi hijo Jonatán, ni que había hecho un pacto con el hijo de Isaí. Nadie cuida mis intereses. Ninguno me dijo que mi propio hijo anima a David a esconderse y atacarme». Eso es lo que está pasando ahora. Doeg el edomita, que se encontraba entre los oficiales, dijo: «Yo vi al hijo de Isaí en Nob, cuando fue a ver a Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech oró al Señor por David y le dio provisiones y la espada de Goliat». Entonces el rey Saúl mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a todos sus parientes, que eran sacerdotes de Nob. Cuando llegaron, Saúl le dijo a Ahimelech: «Escucha, hijo de Ahitob». «Sí, señor», respondió Ahimelech. «¿Por qué tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí?», preguntó Saúl. «Le diste pan y una espada, y consultaste a Dios por él, y ahora está por atacarme». «David le es fiel a ustedes», respondió Ahimelech. «Ninguno de sus oficiales es tan fiel como él. Además, es su yerno y capitán de su guardia. La propia familia de usted lo respeta. No es la primera vez que oro por David, ni mucho menos. No se me culpe a mí ni a mi familia, ya que somos solo sus siervos y no sabemos nada de este asunto». Pero el rey le dijo: «Ahimelech, tú y tu familia morirán». En ese momento el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban: «Maten a los sacerdotes del Señor porque están de parte de David». Sabían que David estaba huyendo y aún así no me avisaron. Pero los oficiales del rey no se atrevían a hacerle daño a los sacerdotes del Señor. Así que el rey le ordenó a Doeg que los matara. Ese día Doeg el edomita mató a 85 sacerdotes. Mató a toda la gente de Nob, el pueblo de los sacerdotes. A filo de espada mató a hombres, mujeres, niños y bebés. También mató al ganado, los asnos y las ovejas. Sin embargo, Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech, escapó hasta donde estaba David.
Abiatar le avisó a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Entonces David le dijo a Abiatar: yo soy el responsable de la muerte de tu familia. Cuando había Doeg el edomita en Nom aquel día, supe que le avisaría a Saúl. Pero no tengas miedo, quédate conmigo. El hombre que trató de matarte es el mismo que quiere matarme a mí. Yo te protegeré si te quedas aquí. Primera de Samuel capítulo 23. El pueblo le dijo a David: mira, los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y saquearon los graneros. David consultó al Señor: ¿debo ir a pelear contra los filisteos? El Señor le respondió: sí, ve y pelea contra ellos y libera a Keilah. Pero los hombres de David le dijeron: mira, si estando aquí en Judá tenemos miedo, imagínate cómo estaremos si vamos a donde está el ejército filisteo. David consultó de nuevo al Señor y el Señor le respondió: ve a Keilah, que yo te ayudaré a derrotar a los filisteos. Así que David y sus hombres salieron hacia Keilah, pelearon contra los filisteos y se apoderaron del ganado. Así David liberó al pueblo de Keilah. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, escapó y fue a donde estaba David, había llevado un efod con él. El pueblo le dijo a Saúl que David estaba en Keilah y Saúl dijo: Dios me lo ha entregado. David está sin salida en una ciudad con puertas y cerrojos. Saúl convocó a todo su ejército para la batalla. Se alistaron para ir a Keilah y atacar a David y a sus hombres. David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar: trae el efod. David oró: Señor Dios de Israel, me he enterado de los planes de Saúl de venir y destruir Keilah por causa mía. ¿Vendrá realmente? ¿Me entregará a la gente de Keilah a Saúl? Dime, Señor Dios de Israel, yo soy tu siervo. El Señor le respondió: Saúl vendrá. David preguntó de nuevo: ¿nos entregará la gente de Keilah a mí y a mi pueblo? El Señor respondió: sí, lo harán. Así que David y sus hombres salieron de Keilah. Alrededor de 600 hombres iban con David de un lado al otro. Al enterarse Saúl de que David había huido de Keilah, no fue a la ciudad. David se quedó en un fuerte que estaba en los cerros del desierto de Zif. Día tras día, Saúl buscaba a David, pero el Señor no le permitía encontrarlo. David se encontraba en Ores, en el desierto de Zif. Tenía miedo porque Saúl venía a matarlo, pero Jonatán, el hijo de Saúl, fue a Ores a ver a David y lo animó a tener más confianza en el Señor. Jonatán le dijo a David: no tengas miedo, mi papá no te hará ningún daño. Tú serás el rey de Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi papá lo sabe. Jonatán y David hicieron un pacto ante el Señor. Luego Jonatán se regresó a su casa y David se quedó en Ores. La gente de Zif fue a ver a Saúl en Gibeá para decirles: David se está escondiendo en nuestro territorio, en la fortaleza que está en Ores, en el cerro de Jaquilá, al sur de Jesimón. Nuestro deber es entregarle a David. Vaya y atrápelo cuando quiera. Saúl respondió: que el Señor los bendiga por avisarme. Vayan y averigüen más acerca del paradero de David, dónde se esconde y quién lo ha ido a ver allí. Saúl pensó: David es muy astuto y está tratando de ponerme una trampa. Busquen todos sus escondites y vuelvan para informarme de todo. Entonces yo iré con ustedes, y si David está en su territorio, yo lo encontraré, aun si tengo que buscarlo en todas las familias de Judá. El pueblo se regresó a Zif, y Saúl fue después. Mientras tanto, David y sus hombres se encontraban en el desierto de Maón, al sur de Jesimón. El pueblo le advirtió a David que Saúl andaba buscándolo. Entonces David se fue a la roca en el desierto de Maón. Al enterarse Saúl de que David había huido a ese lugar, se dirigió hacia allá. Saúl se encontraba a un lado de la montaña y David y sus hombres en el otro lado. Saúl y su ejército estaban rodeando la montaña para capturar a David y a sus hombres, cuando el mensajero de Saúl llegó y le dijo: apúrese su majestad, que los filisteos nos atacan. Así que Saúl dejó de perseguir a David y fue a luchar contra los filisteos. Por eso ese lugar se conoce como la roca resbaladiza.
David se fue del desierto de Maón hacia la fortaleza cerca de Engadi. Y así hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy y queremos compartir esta palabra de oración. Señor, en medio de los retos, ayúdame a correr la carrera con perseverancia, con mis ojos fijos en Jesús. Padre, dame coraje y sabiduría para saber cómo responder con dignidad y gracia cuando esté bajo ataque. Ayúdame a confiar en que todo trabaja para el bien de los que te aman y son llamados según tu propósito. Padre, ayúdanos a ser leales los unos con los otros, a detener los combates en la iglesia y a unirnos para enfrentarnos a los ataques reales del exterior. Amén. Punto final de nuestra edición del día de hoy, viernes 28 de mayo del 2021, y llegamos, gracias a Dios, al fin de semana. Espero que pasen una excelente jornada de descanso, sábado y domingo, que por supuesto sean días de bendición, de recuperación también para todos nosotros, y por supuesto los esperamos mañana con otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.